próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, bienvenidos a este programa de Especiales AUPAN, donde hablaremos del Sábado Santo, día de la Vigilia Pascual, día de la Resurrección del Señor, tercer día del Triduo Pascual, día en el que resucita nuestro Señor Jesucristo de la muerte, donde los católicos pasamos de la oscuridad, de un tiempo de oscuridad, a un tiempo de luz, de gracia y de esperanza por el Señor resucitado. Bienvenidos a este programa. Le damos la bienvenida a este programa para hablar del Sábado Santo, día de la Vigilia Pascual, al Padre Eder Alexander Colorado Montoya, vicario cooperador de la parroquia de San Pedro Claver. Padre, bienvenido a este programa de Especiales AUPAN. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos ustedes, agradeciéndoles por la invitación y por este espacio que nos ceden para hablar hoy sobre esta jornada especial central de nuestra fe, que es la Vigilia Pascual. Le damos entonces así paso a el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Padre, quiero que de pronto le contemos un poco a la comunidad ¿cuál es el sentido de la Vigilia Pascual? ¿Por qué se celebra en la Iglesia Católica la Vigilia Pascual? Bueno, primero hay que decir que es la celebración más importante de toda nuestra vida litúrgica y tiene unas relaciones muy hermosas, unos fundamentos históricos muy especiales. Yo quiero comentarles brevemente cuál es este origen de la Vigilia. Nos tenemos que remontar al Antiguo Testamento necesariamente. Y todo nace de esa experiencia del pueblo de Israel, que es liberado por Dios de la esclavitud de Egipto. El pueblo de Israel tiene una experiencia de caminar por el desierto durante muchos años, pero el pueblo de Israel entra a la tierra que Dios les había prometido. Cruzan el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Entonces fue una experiencia que marcó la vida del pueblo de Israel, el paso por el río para llegar a la tierra prometida. Los hebreos, el pueblo de Israel, para hacer memoria de este acontecimiento tan especial, cada año dispusieron celebrar la Pascua, que al fin y al cabo Pascua significa paso, para hacer memoria de ese paso por el río a la tierra prometida. Entonces tenía unas connotaciones muy hermosas esta celebración hebrea en el Antiguo Testamento. En la víspera de la Pascua comían hierbas amargas para recordar la esclavitud en Egipto. Y ya el día central de la Pascua, en familia, degollaban un cordero y comían y se purificaban con la sangre. Entonces esa era la Pascua hebrea. Y recordemos, cuando Jesús celebró la última cena con sus discípulos, en aquel momento estaban celebrando en Jerusalén la Pascua judía, la que les acabo de comentar. Y por eso es tan significativa la expresión de Jesús cuando le dice a los discípulos: vayan y preparen la cena de Pascua, porque a partir de ahí Jesús le da entonces otro sentido a la Pascua, porque ya no es un cordero degollado, sino que Cristo es el cordero pascual. Entonces, la Iglesia ya en el siglo IV, estamos hablando
del Concilio de Nicea, año 325, la Iglesia instituye propiamente la Pascua cristiana, dejando ya estas celebraciones judías, y ya la Pascua propiamente cristiana es por la época de la luna llena de primavera, que estamos hablando de marzo y abril. Pero entonces ya sabemos que la Pascua cristiana es hacer memoria, celebrar el paso de la muerte a la vida del Cordero, que es Cristo. Muy bien, Padre, muchas gracias por esta explicación así a grandes rasgos de dónde es el origen de la Pascua y por qué la celebramos dentro de la Iglesia Católica, que es ese paso entonces de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Quiero que rápidamente de pronto también le compartamos a la comunidad ya de acuerdo al sentido litúrgico de esta celebración, que sabemos que tiene varias partes. Tiene la liturgia de la luz, la liturgia del agua, la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, y vamos a iniciar entonces con la liturgia de la luz. ¿Cómo se da esa bendición del fuego nuevo? ¿Qué sentido tiene para nosotros los católicos el bendecir una fogata? Esta celebración tiene algunos momentos, ya los vamos a ir hablando, pero comenzamos a oscuras. Es muy significativa esta primera parte porque el templo está totalmente a oscuras y se bendice el fuego. Por eso es tan especial que en la primera vivencia pascual de la comunidad cristiana, por eso se celebraba en la primera luna llena de primavera, para significar la oscuridad aquí en la tierra, pero la luz que proviene de lo alto. Entonces, el sentido de bendecir el fuego es significar que Cristo es la luz y que Él vence la oscuridad de las tinieblas. Entonces, esa primera parte es muy significativa, porque recordemos que la resurrección en sí nos habla de ese resplandor, de esa luz que es Cristo, que ha vencido a la muerte y viene a iluminar la vida de todos nosotros. Padre, entonces vamos a ver en un pequeño momento cómo fue y cómo sucedió esta bendición del fuego en el año anterior a través de algunos videos para que nos vayan recordando y nos vayan mostrando cada paso a paso de esta celebración. Oremos. Oh Dios, que por medio de tu Hijo has dado a los fieles el fuego de tu luz, santifica este fuego nuevo y concédenos que la celebración de estas fiestas pascuales encienda en nosotros el deseo de las cosas celestiales, para que podamos llegar con el alma purificada a las fiestas de la eterna claridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hemos visto entonces cómo se da la bendición del fuego, pero ahí no es todavía el momento de encender el cirio pascual. Padre, qué bueno que nos explique qué significado tiene el cirio pascual y cómo se da la marcación del cirio. ¿Qué símbolo tiene el cirio que se da una marcación propiamente en este momento de la liturgia? El cirio pascual es aquel que representa la misma presencia de Cristo, que es la luz del mundo en medio de nosotros, ¿sí? Por eso el cirio pascual va a estar encendido durante 50 días, que es la cincuentena pascual, y también es bueno recordar que el cirio pascual acompaña especialmente el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y las exequias. Entonces, esto para representar que Cristo es nuestra luz, que Él nos ilumina y que su presencia es real entre nosotros. Entonces, en esta primera parte de la vigilia pascual se bendice el fuego. El fuego es natural, por eso se trata de hacer una fogata. Y se bendice, y luego de ese fuego se enciende el cirio pascual. El cirio tiene una simbología muy hermosa. No es simplemente ver una vela grande que adorna el altar. Tiene
unos símbolos que se los vamos entonces a explicar. Cuando el sacerdote va a bendecir el fuego y luego pasa a encender el cirio pascual, hay una bendición especial y hay unos granos de incienso que representan las llagas de nuestro Señor. Entonces, con esos granos de incienso se marca el cirio pascual. Por ejemplo, hay una cruz. Todo cirio pascual tiene una cruz. Mientras el sacerdote con un punzón va señalando la línea vertical, el sacerdote dice: Cristo ayer y hoy. Cuando el sacerdote traza la línea horizontal, dice principio y fin. Ahí tenemos la cruz. El sacerdote pone los granos de incienso en los extremos de la cruz, recordando las llagas del Señor. Y dice el sacerdote, poniendo una de las llagas, dice, traza la letra alfa, que es la primera del alfabeto griego, que significa principio. Cristo es el principio. Luego, en la parte inferior tenemos la letra omega, que es la última letra del alfabeto griego, que significa fin. Entonces, Cristo, principio y fin de todas las cosas. Todo cirio pascual tiene el año propiamente en que se celebra la Pascua. Este año vamos a tener el número 2023. Mientras el sacerdote con un punzón resalta el primer número del año, dice: suyo es el tiempo. Luego continúa diciendo: y la eternidad. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esta es la simbología del cirio pascual, que significa entonces la presencia real de Cristo en medio de nosotros. Padre, entonces vamos a ver en un pequeño momento este espacio donde se vivió ese momento de la marcación del cirio pascual con la cruz, con el año y con el alfa y el omega, como usted nos acaba de explicar. Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega. Suyo es el tiempo y la eternidad. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por sus santas llagas gloriosas, nos proteja y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Amén. La luz de Cristo que resucita glorioso, disipe las tinieblas del corazón y del espíritu.
Padre, hemos visto ya un poco lo que usted nos acaba de explicar. Lo hemos hecho visual para que sea más fácil de pronto de comprender, y qué bueno que usted nos ha explicado también parte por parte de cómo se da lo de la marcación del cirio y la encendida del cirio. Luego de que esto se hace, viene una procesión, precisamente con el cirio pascual. Al inicio no se encienden los cirios del pueblo de Dios, sino que es en qué momento. Qué bueno que nos explique eso, por qué la procesión, qué se hace durante la procesión y en qué momento el pueblo empieza a encender el cirio, los cirios que cada uno trae para esta celebración. Se sugiere que esta primera parte de la vigilia comience fuera del templo, no muy lejos tampoco, ¿cierto? Para que se resalte esa entrada del cirio pascual. Solamente en ese momento en donde todo está a oscuras, todas las luces del templo deben de estar apagadas, solamente resalta la luz del cirio pascual. Entonces entra como signo de que Cristo, que está presente en esta luz, ilumina la oscuridad. Ese es el sentido fundamental, que Cristo vence la oscuridad. Entramos entonces en una procesión breve, pero hay 3 momentos en donde el sacerdote, levantando en la medida de lo posible el cirio pascual, expresa: esta es la luz de Cristo, ¿sí? Y hay un gesto muy bonito. En la medida en que vamos entrando, se van encendiendo las velas, los cirios que la gente trae a esta celebración. Entonces, en la medida en que avanza hasta el presbiterio el cirio pascual, todas las demás luces se van entonces encendiendo. El sacerdote, por tercera vez, ya cuando llega al altar, levanta el cirio, presenta la luz y vuelve a manifestar: esta es la luz de Cristo. Muy bien, Padre. Vamos entonces a ver así en un pequeño momento cómo fue este momento de la procesión con el cirio pascual y en qué momento se encienden los cirios del pueblo de Dios. Luz de Cristo, demos gracias a Dios. Otra vez. Luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brillarán, brillarán sin cesar. Brillarán, brillarán sin cesar. Padre, ya hemos visto entonces cómo se dio la procesión inicial. Sabemos que entonces, llegados al altar, sigue el pregón pascual. ¿Qué significado tiene para el cristiano este himno del pregón pascual? ¿Dónde nace o cómo nace para la iglesia ejercer o tener este como un canto propio de este día? Recordemos que estamos en la celebración más importante de toda la vida litúrgica de la iglesia. Y en esta primera parte prima, es una mezcla entre la oscuridad y la luz. Entonces, solamente para este momento en donde se entona el cántico del pregón pascual, la luz solamente es la del cirio pascual y las velas que tiene encendida la gente. Este canto se entona en medio de esa realidad de oscuridad, pero de luz. El pregón pascual tiene unos orígenes muy bonitos, porque nos debemos remontar a los primeros siglos de la vida cristiana, en donde el canto dentro de la liturgia ya jugaba un papel muy importante. Entonces, este canto comienza como canto gregoriano, en donde las comunidades religiosas monásticas de la época empiezan a entonar estos cánticos, pero el pregón pascual es la expresión de la alegría por la resurrección de Cristo.
escuchando el pregón pascual tiene un contenido muy hermoso, ¿sí? Y hace memoria de lo que vivieron nuestros padres en el Antiguo Testamento, lo que vivió el pueblo de Israel, y obviamente el centro fundamental es Cristo. Y nos invita entonces el pregón pascual a irnos disponiendo con alegría para entonar con júbilo el himno del Gloria, que es propiamente el que seguiría a continuación. Entonces, este canto del pregón es muy hermoso, es un canto muy bien elaborado, las personas que lo cantan bien cantado, es hermoso escuchar el pregón pascual y con el ambiente que hay en ese momento. Recordemos que toda celebración, todo paso, momento dentro de esta celebración tiene un significado muy, muy profundo. Entonces yo quiero ir resaltando estas cosas. El pregón es ese cántico de júbilo que nos prepara para la alegría en medio de la oscuridad y de la luz que es Cristo. Padre, vamos a ver entonces en un breve momento lo que sucedió en ese momento del pregón pascual, cómo se da ese inicio de ese canto y todo lo demás, para que tengamos más o menos claro cuál es ese momento en el que se dio el pregón. Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo, y por la victoria del Rey tan poderoso. Padre, ya hemos visto entonces cómo se da ese momento del pregón pascual. Ahora pasemos a dialogar un poco sobre la liturgia de la palabra. En este momento son 7 lecturas acompañadas de sus salmos responsoriales. Sí, ya tenemos entonces la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. El ambiente sigue siendo el mismo, ¿sí? Todavía no se encienden las luces propiamente del templo. Entonces es muy bonita esta experiencia porque tenemos muchas lecturas. No es común y corriente que se hacen las celebraciones que tenemos primera lectura, salmo y segunda lectura. Como usted lo decía, tenemos 7 lecturas, cada una acompañada del salmo correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Que nosotros entendamos nuestro recorrido de historia de salvación. Entonces, esta parte de la liturgia de la palabra nos lleva a hacer memoria de nuestra historia de salvación. Por ejemplo, empezamos con el libro del Génesis, toda la lectura de la creación. Luego pasamos por la experiencia de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto y así nos vamos yendo sucesivamente haciendo un recorrido de nuestra historia de salvación, especialmente del Antiguo Testamento. Padre, es una posición que tiene diferente las lecturas, en este caso, porque son antes del Gloria y mucho antes también de hacer la resurrección. ¿Por qué esa posición de esas lecturas, de esa liturgia de la palabra en ese momento? Es que en esta celebración debemos estar muy atentos y debemos aprender a leer los signos. Porque mire, cuando uno viene a la vigilia pascual puede venir a participar de una misa muy bonita, de una celebración muy especial, pero debemos aprender a descubrir lo que hay detrás, lo profundo de cada momento. Entonces lo que usted dice, Mauricio, primero leemos el Antiguo Testamento, lecturas del Antiguo Testamento. Llega un momento en que se hace un pause y ahí se encienden las luces, se entona el himno del Gloria y ya luego seguimos con otras lecturas que hacen referencia al Nuevo Testamento y ya nos van a hablar de la resurrección. Entonces es muy bonito el signo porque estamos celebrando la Pascua, que significa paso. Entonces en ese momento de la liturgia de la palabra vamos a vivir ese paso.
de la experiencia del Antiguo Testamento ya con Cristo al Nuevo Testamento, a la resurrección, y por eso ya se encienden las luces. Pasamos de la oscuridad, pero Cristo presente en el cirio pascual, pero que viene a iluminarlo entonces todo. Entonces es muy bonito ese gesto en la liturgia de la palabra. Nos llevan este recorrido bíblico también para que hagamos un paso desde la historia de la salvación. Bueno, vamos entonces a ver en un pequeño momento también cómo se dio estas lecturas, esta liturgia de la palabra, esta parte de la vigilia pascual con las lecturas del Antiguo Testamento. Esta es la noche de la renovación definitiva, y renovar no es solo recordar, sino hacer presente los acontecimientos más importantes del pasado, para que de esta manera se actualicen en el hoy de la historia. Por eso la liturgia de la palabra que escucharemos a continuación es sumamente rica, ya que no solo hace memoria de los hechos del pasado, sino que les otorga un significado superior. Bueno, padre, ya hemos visto un poco sobre la liturgia de la palabra del Antiguo Testamento que se da antes del himno del Gloria. Quiero que nos cuente un poco sobre ese himno, que recordamos también que el Jueves Santo se silenció de pronto. Después de ese jueves que se hizo por última vez el Gloria, se repicaron campanas y por última vez sonaron las campanas. Qué bueno también que nos haga el momento histórico o el momento del Gloria dentro de la liturgia. Bueno, el himno del Gloria expresa siempre la alegría y el gozo de que Cristo vive y está entre nosotros. El himno del Gloria siempre lo vamos a utilizar en la liturgia para expresar la alegría y el gozo. Entonces, durante todo el tiempo de la Cuaresma, no se entonaba los domingos el himno del Gloria. El jueves lo entonamos, pero ya todo se silenció hasta la noche de la vigilia pascual. Esto expresa el silencio, la sobriedad, como estar ahí como en una especie de suspenso, para que cuando se entone el himno del Gloria, manifestar que la Iglesia expresa con júbilo la resurrección de Cristo el Señor. Padre, en este momento siempre se da como el momento de la resurrección, ese momento alegre de ver a Cristo resucitado. Siempre en nuestros templos de pronto se hace algo de modo que el Señor salga, se vea resucitado. Sí, recordemos que en esta celebración se recrea esa parte en donde ya se encienden todas las luces, en donde se repican las campanas, se baja el telón y aparece la imagen del Cristo resucitado, en fin. Esto da una fiesta, ese momento especial, porque ahí es donde recordamos verdaderamente entonces que Cristo ha vencido a la muerte. Pero recordemos que toda la celebración de la vigilia pascual está conectada, porque ya el pregón pascual nos venía anunciando una alegre noticia. Entonces es una celebración muy bonita que se ve fortalecida desde la alegría por este momento, en donde nosotros ya aplaudimos, en fin, celebramos con el himno del Gloria propiamente. Listo, muy bien, Padre. Vamos a ver entonces en un pequeño momento ese significado o esa expresión de alegría y de júbilo que se da en el himno del Gloria. Gloria a Dios en el cielo. Gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor,
Hemos visto entonces cómo se da el momento de gozo en el himno del Gloria y ahora pasamos a unas lecturas del Nuevo Testamento, la epístola, el salmo que es el conocido como el Aleluya y luego viene entonces el Evangelio. Mire que es una secuencia muy bonita y la liturgia es una de las riquezas más hermosas que tenemos en nuestra vida y en nuestra celebración cristiana. Entonces el Evangelio obviamente viene a contarnos la experiencia de los primeros que tuvieron la gracia de contemplar la resurrección. El Evangelio propiamente es la experiencia, en este caso, de las mujeres que fueron al sepulcro, lo encontraron vacío, y de los primeros discípulos que fueron testigos de la resurrección. Ya la epístola propiamente es una alegoría a la resurrección, es como un himno muy hermoso, muy bonito, que nos habla de la experiencia misma de estas mujeres que tuvieron la gracia de contemplar el sepulcro vacío. Fueron los testigos primeros de la resurrección del Señor. Esto nos lleva a nosotros a vivir esa experiencia de los primeros discípulos, obviamente, claro que sí. Padre, así a grandes rasgos también estas lecturas nos llevan a contemplar la imagen del resucitado, pero esa imagen del resucitado que sale de un momento donde hemos estado como en sobriedad y en silencio con Él, porque lo hemos acompañado en este momento de su pasión y muerte. Pero ¿a qué nos inspira o a qué nos lleva esas lecturas del Nuevo Testamento? Mire, la palabra de Dios es muy bonita porque es siempre actual. Y nosotros al escuchar estas lecturas del testimonio, la vivencia de los primeros discípulos, pues obviamente nos deben motivar a nosotros y ayudar a entender de que ese Jesús que estuvo colgando en una cruz, a quienes sus discípulos vieron muerto en la cruz, a quienes esos mismos discípulos lo abandonaron, estaban preocupados, estaban tristes, encerrados por miedo. Es la expresión más clara de que Cristo resucitó para devolverle a los discípulos la alegría, la confianza, porque recordemos, cuando María Magdalena, que fue la primera que va al sepulcro y lo encuentra vacío, ella tiene la oportunidad con estas mujeres de ir y transmitir la alegría. Y los discípulos salen corriendo y también tienen la misma experiencia. ¿Qué es lo que empieza entonces a generar en ellos? Alegría, y manifiestan de que Cristo está vivo. También debe ser nuestra propia experiencia y nuestra expresión. Cristo está vivo. Padre, vamos entonces a ver en un pequeño momento el momento de las lecturas de la epístola, el Aleluya como salmo y del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Aleluya, 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 aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Padre, pasamos ahora a la liturgia del agua. ¿Por qué luego de las lecturas del Nuevo Testamento, pasadas las lecturas del Antiguo, del Nuevo Testamento, el himno del Gloria, viene entonces una liturgia llamada del agua y hay una bendición del agua? Entonces vamos recordando qué momentos llevamos. Primero, el momento de la bendición del fuego. Segundo momento, la liturgia de la palabra. Pasamos a un tercer momento que, como usted lo dice, es la liturgia propiamente, el momento de la bendición del agua o liturgia, momento bautismal. Estamos en la celebración más importante de la vida cristiana.
Entonces la Iglesia nos quiere invitar para que renovemos nuestro bautismo. Por eso se realiza la bendición del agua. Se realiza también la aspersión con el agua bautismal, para que nosotros, conscientes de la resurrección de Cristo, de que Cristo vive y habita en nosotros, renovemos nuestra condición como bautizados, porque el sentido profundo del bautismo es que cada uno de nosotros fuimos inmersos en el día de nuestro bautismo en la Pascua del Señor, ¿sí? Entonces participamos de esa experiencia de Cristo, de esa Pascua de Cristo. Morimos en Cristo, pero también para resucitar en Cristo. Entonces, por eso hoy en la vigilia pascual se renuevan los compromisos bautismales y obviamente la materia en el sacramento del bautismo es el agua. Entonces, por eso es tan especial también este momento. Padre, antiguamente, o no sé si todavía aún hoy, con esta agua que se bendice este día, es el agua que se utiliza todo el año para los bautismos. En muchas de las parroquias tienen la fuente bautismal, así se llama, que es donde depositan el agua, que es bendecida el día de la vigilia, y es esa misma agua es con la que bautizan los niños en el día pues propio de la celebración. Sí, mire, anteriormente el agua que se bendecía en la vigilia pascual se guardaba para todo el año. Por eso hay algunas parroquias que vemos unas pilas bautismales con un recipiente muy grande, porque ahí se guardaba esta agua. Pero el agua, pues obviamente se descompone también. Entonces, por práctica pastoral, ¿sí?, ya no se utiliza así de esta forma. Cuando hay bautizos en cada parroquia, dentro de la celebración ahí del bautismo se bendice el agua bautismal. Yo creo que ya no se guarda. Yo creo que ya no hay parroquias que guarden el agua para todo el año, no creo. Pero sí se trata de bendecir bastante agua y ya lo que se puede hacer es guardar alguna cantidad para bautismos que vengan, por ejemplo, en esos días. Y hay algo muy bonito también de resaltar, es que en esta celebración de la vigilia es muy común que se bauticen los catecúmenos, que son las personas adultas que no han recibido el bautismo. Se puede también bautizar a estas personas en la vigilia, pero por cuestiones de tiempo no lo vemos común entre nosotros y solamente se tiene la liturgia de la bendición del agua. Padre, hay un momento en el que se introduce 3 veces el cirio pascual dentro de esa fuente bautismal o dentro de ese recipiente donde está el agua. ¿Qué significado tiene para nosotros los católicos esa introducción del cirio dentro del agua? Recordemos que el cirio pascual representa la presencia de Cristo entre nosotros. Y como aquí estamos recordando el bautismo, es bonito ese gesto, es simbólico para representar que Cristo entró en las aguas del Jordán, no porque Cristo necesitara el bautismo, no porque Cristo necesitara ser limpiado del pecado original, menos, sino Cristo entró a las aguas del Jordán para santificarlas. Entonces, esa inmersión que se realiza por 3 veces hace memoria a ese momento en donde el Padre dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo, y descendió el Espíritu Santo. Entonces, esas 3 veces representa la Santísima Trinidad y es la inmersión de Cristo en las aguas del bautismo. Entonces, el signo es muy, muy especial. Ojalá aprendamos a leer todo esto en la celebración de la vigilia pascual. Vamos entonces, Padre, a ver en un pequeño momento esa expresión.
de la vivencia que tuvimos en la celebración de la vigilia pascual. Oh Dios, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos sacramentales y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para que significara la gracia del bautismo, que por mediación de tu Hijo el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta fuente. Padre, hemos ya visto y conocido un poco lo que sucedió con la bendición del agua y de la fuente bautismal. Ahora pasemos un poco a esa renovación de los compromisos bautismales y después de esos compromisos viene una aspersión de agua a todo el pueblo de Dios. Sí, este momento bautismal es muy significativo porque cada uno de nosotros como bautizados tiene la oportunidad de renovar esos compromisos. De pronto a veces creemos que el bautismo es traer los niños para que reciban algo, pero se nos olvida que eso conlleva unos compromisos delante de Dios, con la iglesia, y si estamos celebrando con gozo la resurrección del Señor, pues debemos comprometernos cada día más con Él como verdaderos cristianos. Entonces, esta parte de la renovación, primero, es renunciar a las seducciones del mal, a todo camino pecaminoso, para ya después profesar propiamente la fe, renovar, o sea, decir sí creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia. Entonces esa es la renovación, volver a ser conscientes de lo que hemos recibido. Entonces, como dentro de la liturgia bautismal la materia es el agua, el sacerdote asperja a los fieles con el agua. Ahí recibimos nosotros esa aspersión haciendo memoria del día de nuestro bautismo, en donde el sacerdote nos echó entonces el agua sobre nuestra cabeza. Entonces es un momento muy significativo porque recordemos, la Pascua nos debe impulsar a seguir siendo buenos y auténticos creyentes. Por eso es importante renovar la fe. Vamos entonces, Padre, a recordar en un pequeño momento este espacio de el momento bautismal, de la renovación y de la aspersión del agua al pueblo de Dios. Queridos hermanos, por el misterio pascual fuimos sepultados con Cristo para que caminemos con Él en vida nueva. Por eso, terminando el ejercicio de la Cuaresma, renovemos los compromisos del santo bautismo, con los cuales en otro tiempo renunciamos a Satanás y a sus obras y prometimos servir fielmente a Dios en la Santa Iglesia Católica. Por tanto, les pregunto, ¿renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, autor y príncipe del pecado? Sí, renuncio. Ahora hacemos nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo.
Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Sí creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo y nos concedió la remisión de todos nuestros pecados, nos proteja con su gracia hasta la vida eterna, en el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bautízame, Señor, con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Lávame, lávame, Señor, con tu Espíritu. Lávame, Señor, con tu Espíritu. Padre, ya hemos pasado y terminado esta tercera parte de la liturgia bautismal. Venimos entonces a la cuarta parte, que es la liturgia de la Eucaristía. Ya venimos del Viernes Santo, que es el único día en el mundo de la Iglesia Católica que no se celebra Eucaristía. Y venimos a la vigilia pascual, a luego de tener la resurrección del Señor, a celebrar la Eucaristía, nuevamente la consagración del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente todos los sacramentos dentro de la Iglesia giran en torno a la Eucaristía. Y ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, estamos celebrando la liturgia más importante de nuestra vida cristiana. Entonces, obviamente, pasamos a esta última parte, por así decirlo, que es la liturgia eucarística. Y es bueno resaltar eso que usted decía, que desde el jueves Santo, con la celebración de la Última Cena, se pausa la celebración de la Eucaristía, no se celebra. Por ejemplo, el Viernes Santo, ¿qué es lo que se hace en la celebración de la muerte del Señor? Se distribuye la Sagrada Comunión, pero no se celebró la Eucaristía. Entonces venimos prácticamente de 2 días en donde no se celebra, no se puede celebrar la Eucaristía. Entonces, en esta última parte, obviamente, es importante resaltar que Cristo resucitado siempre está presente en la acción litúrgica de la Eucaristía, presente en el pan y en el vino, su cuerpo y su sangre. Padre, en un pequeño recorte vamos a ver cómo se dio este momento de la celebración o de esta cuarta parte de la liturgia eucarística, para luego pasar a un último momento y así poder terminar este programa de catequesis para la comunidad andina. Vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Padre, ya hemos visto entonces de esta cuarta parte, que es la liturgia de la Eucaristía, y quiero que de pronto, así en un breve momento, nos explique la bendición solemne que se da en la vigilia pascual. Hemos venido de 3 días, así que venimos como en suspenso, jueves, viernes, sábado, todo el día, y no se nos da la bendición de despedida dentro de la celebración litúrgica. Sí, esta bendición solemne dentro de la vigilia pascual, pues tiene una especialidad, y es que después de un momento extenso en donde no se impartía la bendición, ya tenemos la oportunidad de recibirla. Y hay algo muy importante que se adhiere. Cuando ya después se da la bendición, el sacerdote dice: pueden ir en paz, aleluya, aleluya. ¿Y qué es lo que responde la gente?
demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Entonces es la expresión de agradecimiento, aleluya significa alegría. Entonces es una bendición que se imparte con esa connotación especial de alegría, de que Cristo vive y está presente en medio de nosotros. Muy bien, Padre. ¿Esta bendición hace el cierre entonces del Triduo Pascual? Sí, ya con la celebración de la Vigilia Pascual, ya entonces se cierra, se culmina con este sagrado Triduo Pascual, jueves, viernes y sábado. Y recordando que el domingo propiamente es el día del Señor, ¿sí? El domingo siempre nos va a recordar la resurrección de Cristo. Por eso es importante hacer resaltar esta parte. Los domingos de pronto se nos van en otras cosas, nos acostumbramos a hacer otras cosas, pero para un verdadero cristiano, todos los domingos nos va a recordar esta fecha especial de la resurrección del Señor. Padre, usted ahora nos recordaba o nos hablaba de la cincuentena pascual. ¿Qué sentido tienen esos 50 días de Pascua, que así se llaman dentro de la iglesia, y usted nos lo decía ahorita, cincuentena pascual? A partir de hoy vamos a irnos 50 días hasta Pentecostés, recordando también todas las celebraciones litúrgicas tienen un fundamento bíblico. Eso fue lo que sucedió a la primera comunidad cristiana de los discípulos. Después de la resurrección, el Señor Jesús se les apareció resucitado durante un tiempo. Estamos hablando aproximadamente unos 40 días. Pero entonces, después de la resurrección, 50 días después, descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces vamos a tener un tiempo que se llama la cincuentena pascual, en donde y también vale recordar que durante esta semana tenemos la llamada octava de Pascua, una Pascua prolongada toda la semana para resaltar la importancia de este tiempo. Pero hasta Pentecostés vamos a celebrar el tiempo pascual. Listo, Padre, entonces así damos por terminado este programa catequético para los andinos. Muchas gracias por aceptar esta invitación para la comunidad andina. A ustedes muchas gracias por la invitación, por este espacio, y nos vemos en una próxima oportunidad. Televidentes, hasta aquí este programa de El Sábado Santo, día de resurrección, día de gloria, día de gozo. Así que con este día terminamos el Triduo Pascual. Esperamos que esta catequesis que se ha realizado durante estos días haya sido de su agrado y así podernos encontrar en una próxima ocasión.